Muy bien, hermanos, buenas tardes. Qué bueno poder estar juntos una vez más para compartir la palabra. Qué hermosas las canciones que hemos cantado. Es lindo alabar al Señor y todas las canciones van recordando, ¿no? Su fidelidad, su amor, su paciencia para con nosotros. Y también las canciones muchas veces, ¿verdad?, que nos desafían para que nosotros, muchas veces nos desafían para que podamos vivir vidas que agradan al Señor. Vamos a seguir hoy con la meditación que vamos haciendo de 2 Corintios, así que los invito a abrir en el capítulo 6 de la epístola de Pablo a 2 Corintios y vamos a leer allí unos versículos a partir del versículo 3 hasta el versículo 10 de 2 Corintios, capítulo 6. Muchas gracias, Joel. Capítulo 6, versículo 3. La última meditación o mensaje que tuvimos sobre 2 Corintios, estuvimos hablando de la gracia de Dios, ¿se acuerdan? Que Pablo nos habla allí y nos exhorta a nosotros a no recibir en vano la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios es el favor inmerecido, es el amor de Dios y mucho más, todo lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos disfrutar de la comunión con Él, de vivir vidas que le agraden, ¿verdad? De tener fortaleza cuando hay debilidad, de tener fuerza cuando estamos débiles, de tener gozo cuando tenemos tristeza. Hoy vamos a hablar algo de eso. Y bueno, pero qué bueno que la gracia de Dios fructifique en la vida del creyente. Eso es lo que Dios quiere. Que todo lo que Dios ha puesto a nuestro favor para que nosotros vivamos, comenzando con la salvación del alma, ¿no? Luego que aceptamos a Cristo, pero después todo que pueda fructificar. Y en Pablo, el apóstol Pablo, la gracia de Dios no había sido vano, ¿no? O sea que Pablo utilizaba todo esto que Dios había puesto eh, para ser justamente útil para el Señor. Como ustedes saben, el apóstol Pablo fue un creyente que tuvo un llamado especial. Dios lo llamó para el apostolado, para esta tarea de ser un testigo de Cristo, de ser, ¿no?, un mensajero de Cristo de una manera muy especial, un hombre que fue muy importante, quizás una de las personas más importantes en el Nuevo Testamento, un hombre que tenía una formación judía porque era judío, pero también tenía una formación griega, ¿no? Dios le puso en esa situación porque tuvo la habilidad, digamos, tenía la habilidad de poder ir a los gentiles y predicarle el Evangelio. Los gentiles, cuando ustedes vean en la Biblia, la palabra gentil quiere decir que los que no son judíos. Gentiles somos nosotros, por ejemplo, que no somos judíos. Y Pablo tuvo ese llamado de Dios y ese ministerio de ir a predicarle a los que no eran judíos y llevarles el Evangelio. Y él tenía todas las herramientas, había sido formado, digamos así, en grandes universidades, ¿no? Tenía muy buenos estudios desde el punto de vista judío y toda su cultura, un hombre que tenía una cultura muy grande y bueno, llegó muy lejos con el Evangelio. Él dijo en una oportunidad, lo he llenado todo del Evangelio. Y eso es tremendo, ¿no? Por todos los lugares donde él anduvo, no iba en avión ni en auto, ¿no? En aquel entonces Pablo fue predicando el Evangelio. Y la gracia de Dios no fue en vano en él, ¿no? También puede hacer en nuestra vida eso, que no perdamos el tiempo en este mundo a veces en cosas que son vanas, ¿no?, y en pavadas, que realmente nos pongamos las pilas. La idea del mensaje de hoy es, yo le puse así, perfil de un servidor de Dios, porque lo que vamos a leer, Pablo describe cómo es su vida. Hoy, por ejemplo, en muchas iglesias, no es una crítica, ¿no?, pero hay muchas personas que se definen con determinados títulos, no solamente a nivel de iglesia, en todos los aspectos del mundo donde vivimos, pesa mucho la formación que uno tiene, ¿no? Y bueno, y dentro del mundo cristiano hay mucha gente que se pone determinados títulos, incluso también el de apóstol y otros títulos. No importa eso. Pero se le da mucho valor a eso, a lo que la persona tiene, a su formación, a los estudios teológicos. No está mal estudiar, uno tiene que prepararse como cristiano.
Pero si nosotros fuéramos a hacer una carta de recomendación o dar el perfil de lo que sería el apóstol Pablo, seguramente nosotros pondríamos o citaríamos cosas que ahora vamos a ver digamos que Pablo citó otras cosas. Nosotros hubiéramos puesto otras cosas en el currículum de Pablo, cómo lo recomendaríamos a Pablo, ¿no? Y seguramente diríamos todo eso, esto que yo dije al principio, que era un hombre importante, que era un hombre con formación, era un hombre con estudios, era un hombre, ¿no? En fin, todas estas cuestiones que en nuestra cultura se valorizan mucho. Pero Pablo se recomienda a los hermanos de Corinto, porque habían algunos hermanos ahí que dudaban un poco y lo tenían medio como ahí, dudaban un poco de Pablo y no lo querían mucho, digamos así. Es triste que a veces pueda pasar eso en el mundo cristiano, ¿no? Y quizás algunos de ellos ni salvos eran. Pero bueno, Pablo tuvo que, frente a la iglesia de Corinto, tuvo que tomar algunas decisiones un poco fuertes, como apóstol que era. Gracias a Dios eso surgió efecto en el corazón de los corintios, pero en algún momento él les escribe estas palabras para presentarse él como apóstol. Y fíjense lo que dicen. No vamos a analizar todo el pasaje, pero me quiero detener en los últimos 2 versículos que son los que a mí más me llenan de gozo y de alegría y que es lo que quería compartir en esta tarde, un mensaje un poco, ¿no?, para gozarnos y para alegrarnos. Pero fíjense, dice versículo 3. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Esto dice Pablo, ¿no? No dando nosotros, dice Pablo, en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Pablo comienza esta sección de su carta mostrando una gran preocupación. Y su preocupación era que él en su vida no quería ser tropiezo para la obra de Dios. Él quería vivir su vida en, digamos, una perfecta alineación con el propósito de Dios y no quería que su vida pueda llegar a ser tropiezo. No quería tener un mal testimonio, no quería meter la pata delante de las personas, hablando en criollo, de tal manera que el Evangelio y Cristo pudiera ser desacreditado o que la gente pudiera desconfiar, ¿no? Entonces, eso era la gran preocupación de Pablo, para que el ministerio no sea desacreditado, o sea, para que el trabajo que él hacía predicando el Evangelio, y fíjense que en aquel entonces se comenzaba a predicar el Evangelio. Hoy en día, más o menos, el mundo está empapado de Cristo, de alguna manera u otra. Hay gente que todavía no ha escuchado, pero algo de Cristo se sabe, ¿no? Pero en aquel entonces era un trabajo de ir llevando el Evangelio a distintas partes que no se conocía, y Pablo tenía esta gran preocupación. Entonces, en su carta de recomendación, en su perfil como un siervo de Dios, porque esta palabra ministerio, Pablo era un ministro de Dios. La palabra ministro quiere decir siervo. Me gusta más la palabra siervo. Es lo mismo. Un ministro es alguien que ministra, alguien que sirve. Así que Pablo era un siervo del Señor y él no quería que su ministerio fuera desacreditado. Y entonces, fíjense que Pablo, a partir de ahí, a partir del versículo 4, presenta 4 grandes áreas que definen su servicio como misionero, ¿sí? Como ministro, como siervo de Dios, como apóstol que era. Y presenta 4 áreas, ¿no? Podemos pensar ahí, cuatro grupos de versículos donde define de alguna manera su perfil como apóstol. Y si ustedes se fijan, no es lo que nosotros quizás hubiéramos pensado poner en esta descripción del apostolado de Pablo, ¿no? Y en otros pasajes de Corinto él también va a traer este mismo perfil. Dice, pues, fíjense, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros o como siervos de Dios. Entonces ahí podemos empezar. Podría Pablo empezar a decir, ¿no? Porque yo hice tal cosa, estudié esto, o me formé en esto, o, ¿no? o tales y cuales cosas que quizás nosotros hubiéramos hecho. Pero fíjense en qué se recomienda a él, ¿no? Frente a estos hermanos de Corintios. Dice, y acá empieza un primer sector que yo lo llamé así como situaciones vividas.
Pablo se recomendaba a los hermanos, mostraba su perfil como apóstol en algunas situaciones que a él le tocó vivir. Entonces empieza a enumerar ahí, dice, en mucha paciencia o perseverancia. La vida cristiana es una vida llamada a la paciencia, ¿no? Dios nos llama a ser perseverantes, a ser pacientes, ¿no? La Biblia está llena de versículos que Dios nos llama a esa realidad. Y muchas veces, hermanos, por ejemplo, dice la Biblia que las aflicciones que Dios nos permite pasar en nuestra vida producen, uno de los frutos que producen es eso, es la paciencia, es la perseverancia. Así que si usted está pasando por una situación difícil, piense en esta cuestión. Dios va a dar un fruto en mi vida y es la paciencia, la perseverancia. Dice, en mucha paciencia o en perseverancia, en aflicciones, ¿no? Fíjense, en privaciones, en angustias. Voy leyendo despacito porque yo leo en esta otra versión que es un poquito distinta. Ahí va, o en necesidades, ahí está, gracias Fabián, en aflicciones, en privaciones, o quiere decir en necesidades, ¿no? O en tribulaciones, ahí está, perfecto. Todos son sinónimos de situaciones que no son lindas, ¿no? Pablo no andaba con un bolsillo lleno de dinero. Pablo no por el hecho de ser apóstol y ser un hombre que Dios lo llamó de una manera especial, no era que estaba exento de toda esta lista de cosas. En el versículo 5 empieza la cosa más dura todavía, porque dice en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Así que fíjense, ¿no? Pablo describe todas estas situaciones que él vivía como apóstol de Jesucristo. La vida cristiana muchas veces, o la mayor parte de las veces, no es como la pintan por ahí en algún falso evangelio. No es que todo es maravilloso, ¿no? Hay momentos maravillosos, pero no tienen que ver con lo que el mundo llama maravilloso, sino que tienen que ver con otro aspecto, ¿no? Para el creyente es otra la visión, son otras las cosas que producen alegría, que producen felicidad, que producen gozo. Y Pablo cita ¿no? todas estas circunstancias, situaciones vividas que van desde que tuvo que pasar latigazos, estar preso, no preso porque hizo nada malo, sino preso por causa de predicar el Evangelio, en tumultos, o sea, en líos con personas que lo buscaban para matar, ¿no? Bueno, en trabajos, en desvelos, en horas sin dormir, porque la vida cristiana a veces también nos produce eso, horas sin dormir, ¿no? Es parte de la vida nuestra, pero Pablo también, a raíz del Evangelio, estas cosas, ¿no? En ayunos, no sé si la Reina Valera dice ayunos también, ahí está. O sea, realmente no estamos hablando acá, no son banquetes lo que Pablo muestra acá, como que era el común de su vida. Ayunos, todos sabemos lo que significa, ¿no? Bien, después en el versículo 6 y 7, veo yo acá como que cambia un poco ¿no? el perfil acá de lo que va diciendo y empieza a decir, que yo le puse así, cuál era este perfil, ahora muestra la condición espiritual. Lo primero que muestra es situaciones que él vivió. Ahora la condición espiritual que un creyente y un apóstol en este caso, pero esto también es para nosotros, debemos también de imitar a Pablo, así debíamos vivir nosotros. En pureza, o sea, está hablando de la santidad, o sea, no andar en cosas sucias. En conocimiento en todo sentido, y sobre todo en el sentido más importante, el conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios, de las cosas de Dios. Con paciencia, vuelve acá la palabra paciencia, con bondad o con amor, ¿no? O longanimidad, creo que dice por ahí, ¿no? En alguno está. En el Espíritu Santo, o sea, guiado por el Espíritu Santo, con amor sincero, dice allí el versículo, al final del versículo 6. ¿Ven? Todas estas características nos muestran
una condición espiritual que era la del apóstol y que es una lección también para nosotros, ¿verdad? De una persona que vive espiritualmente bien, un hombre espiritual, una mujer espiritual. ¿Ah? La Biblia divide a los creyentes en dos grandes grupos, el creyente espiritual y el creyente carnal. Y los corintios, había un grupo de creyentes que eran carnales. ¿Qué quiere decir? Eran salvos, eran hijos de Dios, pero no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. No vivían cerca de Dios, sino que vivían movidos por sus propios deseos. Cuando el creyente empieza a dejar las cosas de Dios y empieza a enfriarse, se transforma en un creyente carnal. Por eso es que a veces, aún dentro de la iglesia, nosotros vemos cosas que no son propias de los creyentes, ¿no? Todavía tenemos esa naturaleza. A todos nos pasa, que tenemos a veces momentos en nuestra vida de más carnalidad y momentos en nuestra vida de mayor espiritualidad. Que el Señor nos ayude a vivir siempre en el Espíritu. Como el mismo Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? En el sentido de vivir guiados por el Espíritu. Pero acá sigue hablando justamente de su condición espiritual. Versículo 7, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, qué lindo esto, en la palabra de verdad, así vivía Pablo, ¿no? En el poder de Dios. Qué lindo, hermanos, poder vivir en el poder de Dios. Y podemos, esto no es para Pablo, esto está dicho para nosotros, ¿no? Cuando el creyente, y tampoco estamos hablando acá de cosas de hacer milagros, es el creyente que vive sinceramente, sencillamente, diariamente buscando al Señor. Y nosotros, cada uno de nosotros podemos decir testimonio de nuestra vida, cómo hemos visto en nuestra vida el poder de Dios. Cuando nosotros le damos la mano derecha a Dios en nuestra vida, decimos, Señor, yo quiero que tú estés en mi vida, quiero regirme por tus estatutos, quiero agradarte, podemos ver allí el poder de Dios en nuestra vida. Por armas de justicia o en justicia, o sea que Pablo se movía con una rectitud. La palabra justicia es una palabra que hemos hablado muchas veces, es una palabra que tiene que ver, en la Biblia es una palabra muy amplia, pero que tiene que ver cómo Pablo se relacionaba en rectitud en todos los aspectos de la vida con las personas, con Dios y también con las personas, en cómo manejaba su dinero, cómo manejaba su tiempo, ¿no? Cómo manejaba todos los aspectos de la vida. Esto es vivir en justicia, ¿no? Todo en sintonía con Dios, para la derecha y para la izquierda, o sea, en cualquier situación, ¿no? No había predilecciones en la vida de Pablo. Pablo no tomaba partido en base a otras cuestiones que fuera algo guiado por la voluntad de Dios. No había partidismos, no había preferencias. Pablo, ¿no? Ya muchas veces lo acusaban de eso. Pablo no tiraba más para un lado que para el otro. Eso quiere decir, se movía en justicia, ¿no? No favorecía a unos y quizás desfavorecía a otros, que a veces también puede ser nuestra conducta, ¿no? En algunos momentos de nuestra vida. En el versículo 8, yo puse acá, puse juicios sufridos, ¿no? O sea, de alguna manera también porque Pablo dice, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, ¿no? Un impostor, ¿saben lo que es? Es alguien que ocupa un lugar de, vamos a poder decir un mentiroso, ¿no? Vamos por decir más sencillo. Como un mentiroso, pero siempre veraces. O sea que la gente veía en Pablo, quizás lo acusaban, lo juzgaban, porque también es otra característica del ser humano, siempre estamos juzgando, ¿verdad? Lo juzgaban, y quizás algunos en algún momento lo honraban, otros lo deshonraban, pero Pablo se movía en esta dicotomía de una cosa y de la otra, ¿no? En algún momento tenía buena fama, en otro momento tenía mala fama. No es que en algún momento se portara mal en el sentido que hiciera cosas malas, sino que era la visión de lo que la gente tenía de él, ¿no? Por eso yo le puse como que muestra acá cuáles eran los juicios sufridos. Y a veces el creyente sufre juicios injustos de parte de los de afuera. Nos ha pasado eso, ¿no? Pueden ver en nosotros que tenemos una mala fama, ¿no? O nos pueden deshonrar de alguna manera, sufrir este tipo de cosas. Bueno, Pablo sufría esto, ¿no? A veces
podemos parecer como que somos impostores, ¿no? O mentirosos, pero en realidad Pablo dice siempre, ¿no? Pablo, veraces, siempre en la verdad. Y el versículo 9 y el 10 es el que yo me quiero detener un poquito más porque me gusta mucho este versículo y siempre toca mi corazón cuando leo esto, que Pablo aquí plantea, de alguna manera, yo lo clasifiqué así como tratos recibidos. No sé si es la mejor, capaz que ustedes pueden encontrar otro título mejor para este ítem, pero es también como Pablo empieza a describir cosas como la visión que tiene el mundo de lo que era él, ¿no? Un poco a continuación de lo que decía, y que también muestra cuál es la visión que tiene el mundo muchas veces de los creyentes, ¿no? Y por eso yo quería detenerme en estos versículos para alentarnos y para fortalecernos, ¿no? En estos momentos que vivimos en este mundo que hay tanta incertidumbre, ¿no? Y bueno, y quizás usted está pasando por alguna situación también difícil, pero qué bueno es que Pablo trae estos ítems dentro de su descripción, de su perfil o de su carta de recomendación, y que en estos dos versículos hay como un contraste y usa dos palabras, ¿tá? Dos expresiones que se llaman conjunciones. Busqué esto en el diccionario. Pensé que eran adverbios, pero como y pero no son adverbios. Le digo acá para el sector de las letras. Como y pero dice que se llaman conjunciones, que son dos palabras que Pablo utiliza, y es como y pero. Como y pero. Entonces Pablo dice, somos tratados, o sea, ¿cómo lo trataba la gente? A veces, ¿cómo nos tratan a los creyentes? Por eso yo le puse tratos recibidos. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, dice Pablo. Como moribundos, pero vivimos. O he aquí vivimos. Como castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque o pero poseyéndolo todo. Qué lindo, a mí me encantan estos versículos. Y quería detenerme un poquito esto. Primer punto, Pablo dice, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Qué querría decir Pablo con esto? Bueno, podemos pensar dos aspectos acá. El primer aspecto, para algunos de los creyentes de Corinto, Pablo era un desconocido, alguien sin méritos, sin relevancia alguna. Sobre todo en aquella época habían falsos apóstoles que se levantaban y acusaban a Pablo y a los creyentes. Y seguramente para estas personas Pablo era un desconocido. Y a veces los creyentes también, ahora llevémoslos, ¿no? Traigamos para nosotros esto, ¿no? Quizás los creyentes a veces somos tratados así, como alguien que no tiene valor, alguien que no tiene méritos, que no tiene relevancia alguna, ¿no? Pero bien conocido, dice Pablo. Y acá podemos pensar en dos aspectos. En primer lugar, los corintios, los hermanos de la iglesia de Corintios lo conocían bien a Pablo, ¿no? Pablo como queriendo decir, aunque ustedes piensen o vean que yo no tengo méritos, que no tengo valor, pero ustedes me conocen muy bien quién soy yo. Pablo había estado entre ellos en la iglesia de Corinto, había establecido esta iglesia y la amaba de una forma muy especial, como Pablo amaba a toda la iglesia, a las iglesias que él fundaba. Fíjense que en el versículo 11, ahí mismo Pablo dice, nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Y miren qué lindo lo que dice Pablo, nuestro corazón se ha abierto de par en par. Pablo siempre fue sincero con los hermanos y su corazón se abrió totalmente para ellos. Los amaba de una manera especial. En el capítulo 7, versículo 3 y 4 dice, no hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón, para morir juntos y para vivir juntos. Versículo 4, mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo, dice Pablo, de ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda
nuestra aflicción. Pablo sufría muchas aflicciones, pero se gozaba, y después ahí él cita, ¿no? Como Tito le trajo noticia de los hermanos de Corintio, y después vamos a ver que Pablo le tuvo que escribir una carta muy fuerte, hacer unas correcciones. Los hermanos de Corintio se arrepintieron, se dieron cuenta que estaban haciendo mal, y eso Pablo lo llenó de gozo porque realmente los amaba. O sea, no era conocido, era despreciado por algunos, pero Pablo dice, somos bien conocidos. Pero lo más importante, y yo creo que esto es lo más lindo y también que va para nosotros, es que Pablo era conocido por Dios. Y eso es lo bueno, hermano, en esta tarde que quería traernos a nosotros. Quizás para el mundo, para nuestros compañeros, para donde nos movemos, no valemos nada, no somos nada, nadie nos conoce, no tenemos importancia, no importa, pero Dios nos conoce. Porque la Biblia, una de las maneras que la Biblia plantea la salvación del alma, es interesante cómo la Biblia plantea la salvación del alma desde distintos aspectos. Hay varios versículos en la Biblia que dice que cuando una persona acepta a Cristo en el corazón, se arrepiente, ¿no?, de sus pecados, se encuentra pecador delante de Dios y va a Cristo y le pide perdón por sus pecados, dice la Biblia que no, que pasamos a ser hijos de Dios. Y la Biblia utiliza una y otra vez las palabras de que pasamos a ser conocidos de Dios, ¿no? Y eso es muy lindo. Dios nos conoce. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Hay un doble conocimiento. Conocemos al Señor Jesucristo como nuestro pastor, como nuestro Salvador. Y el Señor ahora nos conoce. Yo hago una pregunta acá en esta noche. ¿Tú conoces a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿O conoces a Cristo simplemente como alguien que fue parte de la historia? Yo siempre cuento que yo durante años conocía de Cristo, porque fui criado en un ambiente religioso. Sabía del Señor Jesucristo, sabía de las historias, sabía de las parábolas, me contaron, sabía muchas cosas. Leía también a veces el Nuevo Testamento, me gustaban mucho los milagros del Señor, pero yo no era salvo, no era conocido por Dios, o dicho de otra manera, yo no conocía a Cristo como tenía que conocerlo. Hasta que un día llegaron unos creyentes a mi vida que me predicaron el Evangelio. ¿Ah? ¿Y qué me mostraron? Que yo era un pecador perdido, que necesitaba recibir a Cristo en mi vida, en mi corazón, y conocerlo no intelectualmente, no como el que hacía milagros, no como el que había nacido en Belén, no como aquel que yo ponía todos cuando armaba el arbolito y el pesebre en mi casa, que era como una tradición que hacíamos, ¿no?, en Navidad, y ponía aquel niño allí. Conocía algo de él, pero no lo conocía como Salvador personal. Y cuando me mostraron eso, que yo era un pecador perdido, y yo me di cuenta que sí, que si no tenía a Cristo en el corazón me perdía para siempre, conocí a Cristo de la manera que tenemos que conocerlo, como mi Salvador y mi Señor. Y Dios dice que nos pasa a conocer, porque empieza esta relación, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen, dice el Señor. Y el fundamento miren qué maravilloso este versículo que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, ¿no? Es el fundamento sobre el cual el creyente se para y decir, yo soy un hijo de Dios, yo voy a estar en el cielo con Dios. ¿Por qué razón? El sólido fundamento es este. Pablo dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y acá viene algo importante para nosotros. Y que se aparte de la maldad o de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Así que si hay alguna persona que se llama hijo de Dios y hace cualquier barbaridad por ahí, cuidado, ¿no? Estoy diciendo de personas que a veces hacen cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. No quiero decir con esto que los creyentes metemos la pata, muchas veces, siempre, ¿no? Pero nos damos cuenta y vamos al Señor y pedimos perdón, ¿no? Se corta la comunión con Dios, pero enseguida nos arrepentimos y no dejamos de ser hijos. El fundamento acá está puesto, que es esto, permanece firme y tiene este sello. ¿Saben lo que dice que es un sello, no?
Bueno, imagínense que Dios pone un sello así en nuestro corazón que tiene un texto, que tiene unas palabras, y son esto: el Señor conoce a los que son suyos. Qué lindo que es esto. El Señor dijo una advertencia muy severa en Mateo capítulo 7, versículo 20 y algo, por ahí al final del Sermón del Monte. Dijo: en aquel día muchos se van a levantar y van a decir: Señor, 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 en tu nombre no hicimos milagros, no hicimos esto, no hicimos lo otro. Y el Señor dijo: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Ven? Ahí aparece la palabra conocimiento. Nunca los conocí, apartaos de mí. ¿No? ¿Por qué? Porque no habían conocido al Señor como Salvador de sus vidas. Y para conocer al Señor no es recibir así una cosa, uno tiene que arrepentirse. Y arrepentirse es eso, es reconocerse pecador y decir: Señor, gracias que moriste por mí en la cruz, porque si no hubieras muerto en la cruz yo me pierdo para siempre. Porque Dios es santo y nada impuro va a entrar en la presencia de Dios. Y en nuestro corazón hay pecado. Y hasta que Cristo nos limpie ese pecado, no estamos aptos para entrar a la presencia de Dios. Así que reflexionen esta noche si usted aún no tiene a Cristo en el corazón, no ha sido conocido por Dios. Qué bueno que es esto, ¿no? Gálatas capítulo 4, versículo 9, Pablo dice: pero ahora que conocen a Dios, miren, fíjense, ahora que conocen a Dios, dice Pablo, le dice a los creyentes de Galacia, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven otra vez a las cosas inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? ¿No? Acá, bueno, el contexto era otro. Pablo estaba hablando de estos hermanos que estaban tratando de volver de nuevo a lo religioso. No, perdón. Y bueno, pero fíjense que Pablo habla de este doble conocimiento. Conocemos a Dios como Salvador y a su vez somos conocidos por Dios. Incluso, no vamos a entrar en esto porque es mucho más profundo, pero Pablo dice en Romanos capítulo 8 que a los que conoció también llamó. El conocimiento de Dios de los creyentes va hasta la eternidad, ¿no? Antes de que nosotros estuviéramos en este mundo, ya Dios nos conocía, ¿no? Y nos conocía de manera especial como sus hijos, como también te conoce a ti, ¿no? Si aún no eres su hijo o su hija de Dios, este es un buen momento. Esta misma noche conoce al Señor, ¿no? Entrégate a Él de todo corazón. Pablo era tratado como un desconocido, pero era bien conocido. Era tratado como un moribundo, pero dice: pero vivimos, ¿no? Para algunos Pablo estaba destinado a la muerte, le quedaba poco. Lo despreciaban y lo veían como un moribundo, ¿no? Bueno, de hecho, Pablo, cuando nosotros estudiamos la vida de él, continuamente su vida estaba en riesgo. Continuamente estaba en riesgo. En capítulo 1, versículo 8 ahí de 2 Corintios, dice: porque no queremos, escuchen, miren, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo muchas veces estuvo en situaciones de muerte. En el libro de Hechos vemos mucha de su historia, cómo estuvo al borde de la muerte, ¿no? Muchas situaciones de riesgo de muerte. Moribundo, esta palabra moribundo evidencia de esto, ¿no? A punto de morir, estuvo a punto de morir. Pero Pablo milagrosamente escapaba de esas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios ponía su mano, ¿no? Porque Pablo tenía un propósito, porque Pablo tenía trabajo todavía por hacer, ¿no? Y esta expresión que dice moribundos pero vivos, dice que lo podríamos poner ahí como en signo de exclamación, como que Pablo dijera: mira, estamos vivos, ¿no? A pesar de todas las situaciones que pasaba, estaba vivo, algo que lo asombraba realmente al apóstol Pablo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, justamente eso, porque Pablo estaba en las manos de Dios, ¿no? Y Dios tenía un propósito para su vida. Pero qué lindo también que esto lo podemos también pasar para nosotros, ¿no? Aplicarlo en nuestra propia vida. En Filipenses 1:19
el apóstol dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Sin embargo, ¿no? Ahí Pablo estaba hablando de que las oraciones de los filipenses iban ¿no? Realmente a tocar, digamos, a mover, a cambiar la situación, obviamente, por parte de Dios para que pudiera ser liberado de la situación en la cual estaba, porque él estaba preso. Dice, resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Ahí es cuando Pablo dice, ¿no? Que él sentía ese doble deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero también sentía el peso de continuar aquí en este mundo, porque dice por causa de ustedes, porque me es necesario por causa de ustedes. Muy bien, versículo relacionado con esto, pero no, dice, como castigados, pero no condenados a muerte, ¿no? Ahí dice al final del versículo 9, ¿no? Tratado como desconocido, tratado como moribundo, y ahora dice, somos tratados como que estuviéramos castigados, pero no condenados a muerte. Era muy común en aquel entonces, y sobre todo en la cultura judía, bueno, y en aquel entonces, que cuando un creyente sufría o le pasaba algo malo, era porque estaba pagando un castigo de Dios, porque algo mal había hecho. Esa era la lógica. No es la lógica del cristiano, ¿no? No es la lógica del cristiano. No siempre es así. El cristiano sufre aflicciones, Dios permite muchas veces que suframos aflicciones, pero no es porque nosotros nos portamos mal con Dios o tenemos un pecado oculto. No, ¿no? A veces puede ser, pero en el Antiguo Testamento tenían esta idea. Mirá cómo es la vida de Pablo. Es un desastre. Mirá, vive como un muerto, no tiene plata, vive en pobreza, vive sufriendo, vive siendo perseguido, entonces algo mal debe estar haciendo. Esa era la lógica de ellos. Algún pecado debería de tener, ¿no? Entonces, obviamente que no es así, ¿no? Obviamente que Dios permitía situaciones muy fuertes y muy cercanas a la muerte, incluso en Pablo, como veíamos, pero Dios lo levantaba para que él siguiera adelante en el ministerio, ¿no? En Hechos capítulo 14, versículo 19, dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿no? Estuvo ahí, al borde de la muerte. Así que, pero Pablo dice, como castigados, o como disciplinados, también se puede leer esta palabra, pero no condenados a muerte, ¿no? Dice el salmista en el Salmo 118, mire qué lindo este salmo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Qué bueno. El Señor me ha reprendido, dice severamente, dice el salmista, pero no me ha entregado a la muerte. Dios a veces permite en nuestra vida situaciones difíciles, pero allí está la mano de Dios, no solamente en Pablo, sino también en nosotros. Versículo 4, el cuarto punto, dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. Como entristecidos, pero siempre gozosos, ¿no? Los hombres consideraban que Pablo era una persona entristecida debido a esta vida, ¿no? Con dificultades. Pero, y también puede ser la situación que el mundo nos mire a nosotros. Estos cristianos parece que no, que viven tristes. Estamos acá en lugar de estar en la laguna ahora tomando mate o mirando la serie en Netflix o yo qué sé, al lado de la estufa. Estamos acá, pero nos mueve otra cosa, ¿verdad? Pero acá Pablo habla de esta faceta del fruto del Espíritu que es el gozo. Y el creyente parece para el mundo como que está triste, como entristecidos, pero siempre gozosos, ¿no? El fruto del Espíritu, como sabemos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El gozo distingue al cristiano de todos los demás, porque el gozo es una provisión de Dios. Y como dijo ese texto en Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Qué lindo, ¿no? Recuerde ese texto, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dijo Nehemías al pueblo en capítulo 8, versículo 10, señálenlo en la Biblia. Nehemías 8, 10. Id y comed grosuras, le dijo a Nehemías, y beban vino dulce,
y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza o nuestra fortaleza. Qué bueno es esto. No sean perezosos, dice Pablo en Romanos 12. En lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Regocíjense en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Otra vez os digo, regocíjense, regocíjense. Estén siempre gozosos, ya sabemos esos textos. No importa cuántos problemas tengamos los creyentes, afrontemos los creyentes, todos ellos, dice Pablo, acá en Corintios también, capítulo 4, versículo 17, ya habíamos pensado en ese texto, producen en nosotros, ¿qué cosa? Un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Dice que la aflicción acá en la tierra, aunque es dura, dice es leve y pasajera. Todo pasa aquí en la tierra. Hay un dicho por ahí que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Todo pasa, pero eso produce en nuestra vida un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Qué linda expresión, ¿no? Pablo tenía un nivel económico bajo. No crean que Pablo era un hombre rico. Había momentos que tenía un poco más de dinero, un poco menos de dinero, pero como apóstol, la media de Pablo era la pobreza, ¿no? No tenía un sostén fijo. Vivía de las ofrendas que le daban las iglesias. Incluso de los hermanos de Corinto nunca quiso recibir ofrenda porque como los corintios tenían este doble corazón con él no quiso que en ningún momento alguien dijera, nosotros te bancamos, o generar un compromiso con él. De Corinto no quiso recibir ofrenda, pero él recibía ofrenda, ¿no? de distintas partes, pero no era que tuviera un sustento fijo. En aquel entonces no había una mega organización misionera como hoy de repente hay, ¿no? Que bueno, que está bueno eso, que se organizan las ofrendas de una manera, ¿no? En aquel entonces era mucho más difícil. Muchas veces sabemos que Pablo trabajó para ganarse la vida, porque era un fabricante de carpas, ¿se acuerdan? Así que era pobre del punto de vista terrenal, pero qué lindo esto que dice, enriqueciendo a muchos, siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? Enriqueciendo a muchos. Y este enriquecimiento tiene que ver con el enriquecer espiritualmente, ¿no? A las personas, que ese es el valor más grande que nosotros podemos tener como tesoro, poder compartir el Evangelio, ¿no? Y lo poco que tenemos también, o lo mucho que tengamos materialmente, también somos llamados a compartir, a ser generosos, pero lo más importante es que eso vaya de la mano del enriquecimiento espiritual, siguiendo el ejemplo de Cristo, que el propio Pablo lo cita más adelante en 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser enriquecidos. Cristo nació en pobreza, vivió en pobreza, murió en pobreza, siendo el dueño del universo, pero nos dejó una riqueza que ha traspasado los siglos y que llegó a nosotros, y es el mensaje del Evangelio. Y somos ricos, ¿no? Eso es lo más lindo. Lo tenemos todo, con esto terminamos. Dice el versículo al final, como no teniendo nada, esto me encanta, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Termina diciendo que aunque para el mundo no tiene nada, la realidad es otra. ¿Por qué? Porque poseía todas las cosas. Porque el que tiene a Cristo en el corazón, tiene todo. Porque incluso, aunque vivamos en pobreza ahora y estemos en escasez o en dificultades, somos hijos del dueño del universo, ¿no? Entonces tenemos todo a nuestra disposición. Y Dios promete que no nos va a faltar nada. No vamos a tener el Rolls Royce ni el iPhone 17, no sé cómo va el iPhone ahora, si es el 14, el 15, el 17. Pero que no te va a faltar lo básico, estás seguro que no te va a faltar. Y no porque vaya a bajar, y esto también es una responsabilidad para nosotros, no porque Dios vaya a mandar una canastita del cielo así con dinero. Las manos de Dios, dicho con mucho respeto, somos los creyentes, ¿no? Que tenemos que ser sensibles a las necesidades de los hermanos.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Cristo, y lo dijo en este contexto. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando Cristo dijo eso, estaba hablando de las cosas materiales, no solamente lo espiritual, sino también de las cosas básicas, porque en el reino de Dios no hay persona con hambre ni con necesidad, ¿no? Y si bien el reino de Dios todavía no está instaurado plenamente acá en el mundo, porque es algo futuro, se va a realizar totalmente, la iglesia es testigo, ¿no? Y es presencia del reino de Dios, y por lo tanto nosotros tenemos que ser sensibles siempre a las necesidades de nuestros hermanos, integralmente, pobres, pero enriqueciendo muchos. Nadie es tan pobre que no pueda tener algo para dar, como dice un dicho por ahí, y eso es una gran verdad. Pero junto con eso, lo más importante es lo espiritual. Pablo dijo, todo lo que era para mí ganancia lo estimé como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él, por Cristo, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Así que, qué lindo que es esto, ¿no? Y somos todo, tenemos todo, porque somos herederos con Cristo, ¿no? Me gusta este texto en 1 Corintios 3:20. Y así que nadie se jacte en los hombres, porque todos de ustedes, ya sea Pablo, Apolos, Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y nosotros, ¿y ustedes de quién? De Cristo, y Cristo de Dios. Somos de Dios, somos de Cristo, todo es nuestro. Todo es nuestro. Somos hijos del Rey, como a veces decimos, ¿no? Y es verdad, es verdad. Y Dios mismo es nuestra herencia, que es lo más hermoso. Terminamos con esto. El salmista dijo estas palabras, ¿no? El Señor es la porción de mi herencia. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables o deleitosos, como dice, ¿no? En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Qué lindo que es esto. En la antigüedad, cuando se repartían los terrenos, ¿no? Cuando se repartían las herencias, que para Israel era muy importante, obviamente, seguramente se usaban cuerdas para medir esos terrenos. Y dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice el salmista. ¿Y cuál fue el lugar que le cayó? ¿Cuál era la parte que le tocó al salmista que para él lo llenaba de gozo? La herencia que él le ha tocado y que realmente era lo más hermoso para él, es que las cuerdas de esas cayeron en el Señor. Increíble, ¿no? El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. No está hablando de tierras ni de nada material, ni de comida, ni de nada. Está hablando de lo que es la fuente de nuestro sustento y de nuestro gozo y de nuestra alegría y de nuestra vida y de nuestro todo, que es tener al Señor. Si usted tiene al Señor, lo tiene todo. Y si no tiene al Señor, no deje pasar esta noche. Entréguese a Cristo. Es lo único que nos interesa acá a todos los hermanos que estamos acá. Que usted abra su corazón y entregue su vida al Señor. Y ahí usted va a experimentar estas verdades tan preciosas. Amén, que así sea.